El Kiosco. ¿Qué sucedió el día de ayer en la Cámara de Diputados? Fue aprobada, después de que llegó el miércoles, la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Hoy dio a conocer la presidenta algo que pocos sabían. La reforma se anunció en Palacio Nacional después de que las televisoras y algunas estaciones de radio difundieron a través de sus espacios este spot de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, donde criminaliza a los migrantes. La presidenta pues, se pronunció en contra, inconforme por lo que hicieron estas televisoras y anunció que se iba a presentar esta reforma. Pero esta reforma se le incluyó particularmente que los gobiernos extranjeros no puedan difundir propaganda en los medios de comunicación en nuestro país. Pero no fue esta ley exprofeso por este spot de Kristi Noem, sino hoy dio a conocer la presidenta que esta reforma se viene trabajando desde hace meses. ¿Y por qué? Recordemos que ya desapareció, entre otros organismos autónomos, el IFETEL, que era el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y pues bueno, el IFETEL regulaba en concesiones de radio y televisión, entre muchas otras cosas, autorizaba o retiraba concesiones. Eso hacía el IFETEL, entre otras cosas. También cosas de telefonía, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones y radiodifusión tenía parte que ver el IFETEL. Bueno, ya no hay IFETEL y por eso desde hace meses el gobierno de México empezó a trabajar con cambios a la ley. Y hoy la presidenta reiteró particularmente, porque lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados con la oposición, de verdad es que es de no creerse lo que mencionaron. Sí. Ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo la oposición. Pero estaban muy inconformes porque en los cambios a la ley se hablan de sanciones. Y se habla particularmente de llegar a bajar plataformas digitales que caigan en irregularidades o violen la ley. Y la presidenta hoy aclaró que particularmente ese parrafito debe de cambiarse o de eliminarse de plano, para que quede claro que lo que se busca no es que haya censura, sino lo que se busca es que ningún gobierno extranjero tenga propaganda en los medios de comunicación en nuestro país y también, pues bueno, regular en el marco de la ley, ahora que ya no hay IFETEL y que ahora, pues bueno, otros organismos pues le van a entrar a este tema de regular el tema de telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país. Miguel, texto ubicado en párrafo 19 de las más de 300 páginas que consta de esta iniciativa, algo que seguramente muchos de los que critican la iniciativa ni han leído, pero repiten y desinforman. ¿Por qué? Pues porque están muy molestos de que se les está acabando otra caja chica. Primero el Poder Judicial, el INE, los organismos autónomos, ahora otra de las herramientas que se utilizaban por parte de la derecha para desinformar, pues son los medios de comunicación, que además hacían negocios de traicionar a la patria. Así lo menciona la presidenta este día. Todo puede ser perfectible y no se trata de aprobar así a fuerzas todo en un día. Entonces hay que escuchar, siempre hay que escuchar, pero no se va a regresar a lo que había antes. Y tampoco tienen por qué tener preocupación de que vaya a haber un asunto autoritario, de que alguien vaya a hacer algo indebido. No es la intención de la ley, nunca. Entonces, que ahí abra el Senado este espacio de información, debate, perfeccionamiento de la ley. De los creadores del INE no se toca, el Poder Judicial no se toca, el INAI no se toca, ahora llega Televisa, no se toca, Reforma no se toca, muchos otros medios de comunicación como TV Azteca no se tocan, Miguel. Pues bueno, habrá que ser un poco más creativos con ese guión. Y es que el día de ayer, en el Congreso, en diputados particularmente, estuvieron legisladores como Ricardo Anaya, quien es recordado por haber recibido moches para aprobar las reformas estructurales durante el gobierno de Peña Nieto, que, bueno, pues recordemos que todavía tiene ahí una investigación o señalamientos de haber recibido moches cuando fue presidente de la mesa directiva de diputados durante el gobierno de Peña Nieto.
pero ahorita está cobijado bajo su fuero como diputado, ¿no? Bueno, ese legislador que está señalado de haber recibido moches durante el gobierno de Peña Nieto empezó a hablar de cómo fue que los legisladores aprobaron esta reforma. Otro que habló, pues, en contra de la reforma fue particularmente Alejandro Moreno. Este legislador priista, presidente nacional del PRI también, que recordará Sarlín, que en un audio que se filtró, él dijo: a los periodistas no se les mata a balazos, se les mata de hambre. Y dice: yo con una llamada a mi amigo Joaquín muevo cualquier nota. Él así se refiere a los medios de comunicación. Y ahora sí están muy preocupados por el tema de la regulación de los medios de comunicación. Uno que recibe moches, otro que dice que mata de hambre a los periodistas. Y así podríamos seguirle de los legisladores de la oposición que estuvieron ayer criticando esta reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Además, Miguel, no olvidemos la cantidad de montajes, la cantidad de desinformación que han hecho. Ahora, traicionar a la patria, Miguel, ¿quién lo diría? Porque son los mismos medios de comunicación que en su momento criticaban a Donald Trump. Ahora, imagínese usted, trabajan para él. Así lo menciona la presidenta. Hay mucha discusión sobre este tema. Una parte sobre un artículo que quedó ahí sobre plataformas digitales, en donde se establece que la agencia puede bajar las plataformas digitales. No tiene nada que ver con la censura por los contenidos. Entonces, ese artículo en particular, pues tiene que modificarse para quedar claro. Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo, y en todo caso que se quite el artículo, se modifique la redacción para que quede absolutamente claro que el gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie. Particularmente con los cambios a la ley, se le están dando atribuciones a la agencia digital para que también le entre a este tema, y particularmente con el tema de las plataformas digitales. Recordemos que desaparecieron varios organismos autónomos, como el INAI, como la COFESE, como el IFT, y hoy la presidenta habló de que se va a crear organismos que tengan que ver, que tengan que asumir las funciones de los organismos autónomos que desaparecieron, secretarías de Estado también que van a asumir sus funciones, pero particularmente habló de un organismo que se va a encargar de ver que no haya monopolios, porque en el tema de las concesiones de televisión y de transmisión tenía que ver el IFT y la COFESE. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que no sucedía nada, solo no favorecían las audiencias, favorecían a los privados. Lo que priorizaban era el negocio, el billete, ya lo sabe. Hoy la presidenta habló de un organismo que tenga que ver que no haya monopolios y que va a ser un organismo que tenga autonomía. Así lo explicó la presidenta. Un nuevo organismo que tiene autonomía técnica. Ese organismo es el organismo antimonopolio. Va a estar constituido por personalidades que vamos a enviar desde el Ejecutivo al Senado de la República para que sean aprobados. Se reduce de manera muy importante el número de personas que trabajaban tanto en el IFT como en la COFESE, porque algunas pues, no era necesaria tanto personal. Está hoy en el Senado de la República ambas leyes. Es una ley que viene trabajándose desde hace meses. Se le incorporó recientemente el artículo para que gobiernos extranjeros no puedan transmitir propaganda política, ideológica en nuestro país. Al desaparecer el organismo autónomo, pues entonces las atribuciones de ese organismo se separan, una parte en la agencia digital y otra parte en el nuevo organismo antimonopolio. Y esto recuerda mucho a el término soft power. ¿Qué significa el soft power? Es una manera de imposición política de alguna ideología, de alguna forma de pensar mediante la comunicación. Puede ser redes sociales, pueden ser medios de comunicación que poco a poco van convenciendo a las personas sobre una situación. Y esto, sin duda alguna, hace que quienes se benefician de esto, porque sacan un recurso económico como negocio, pues
hagan un escándalo al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy menciona que en el Senado de la República habrá debate y que incluso pueden ir expertos en la materia, como lo es el caso de Pepe Merino, quien está al frente de la agencia digital y que además fue parte importante del trabajo de iniciativa por parte de Presidencia. Entre muchos otros especialistas más, la presidenta menciona que no es necesario que apuren la iniciativa, que pueden discutirla, pueden leerla y sobre todo leerla, Miguel, porque recordemos que en la reforma del Poder Judicial muchos legisladores prianistas estaban en contra de una reforma que ni siquiera habían leído, y eso que solo eran 40 páginas. Ahora que son 300, creo que sería mucho pedir que hagan su trabajo. Sin embargo, es importante que estén a la altura de las circunstancias. Vamos a escuchar el día de hoy a la presidenta. En lo que tiene que ver con las atribuciones que recupera el Estado mexicano, ahí sí, y hay dudas, pues que se abra la discusión en el Senado, no tienen por qué aprobarse el martes. Que vayan expertos que ayudaron a hacer esta ley, no se trata de imponer nada. Lo que sí es que ya no va a regresar lo que existía antes. Es un nuevo esquema que no tiene nada que ver tampoco con autoritarismos, sino con recuperar atribuciones. Nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie. Ahí la presidenta menciona si es necesario que los legisladores, en este caso en el Senado, se pongan a chambear y que se vayan a periodo extraordinario porque está por terminar el actual periodo en el Congreso de la Unión. Dice la presidenta que lleven a los analistas, que lleven a los expertos a la materia, que se discuta el tema ampliamente y que si es necesario que se vayan a periodo extraordinario en mayo y junio, para que no haya inconformidades y que quede claro que lo que se busca no es censurar. Entre otras cosas, lo que se busca es que gobiernos extranjeros no difundan propaganda y que las televisoras no hagan negocio con algo tan deleznable como es ridiculizar, humillar, estigmatizar, criminalizar a nuestros hermanos migrantes. Bien, y hablando de críticos, estamos hablando de cómo la oposición pues, se puso muy crítica a estos cambios a la ley. Pues bueno, otros que se han vuelto críticos a la transformación en el país han sido, entre otras personas, exconsejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba Vianello, y recordarás que con Lorenzo Córdoba Vianello había un secretario que pues también se ha vuelto muy crítico de la reforma al Poder Judicial. Particularmente están diciendo que se va a afectar a los trabajadores y recientemente empezaron a regresar con la mentira, con la desinformación acerca de que pues, se va a afectar los derechos de los trabajadores con la reforma al Poder Judicial. Oye, Miguel, ¿pero no se te hace bien extraño que ahora estamos viendo como vocero de la oposición al presidente del INE, ese mismo INE que decían que era completamente imparcial ante cualquier situación electoral? Según claro, él, ¿no? Imparcial. Pero bueno, estaba Lorenzo Córdoba entre los críticos, Edmundo Jacobo, quien estaba como funcionario con Lorenzo Córdoba en el INE, se ha vuelto también muy crítico de la reforma al Poder Judicial. Hoy la presidenta particularmente mencionó que ella considera que es importante la decisión del INE de permitir debate entre los candidatos a la elección judicial con condiciones porque no es válido coaccionar el voto mediante los sindicatos. Así lo expresó esta mañana la presidenta. Yo creo que es importante que haya debates, que se conozca a los candidatos, a las candidatas. Debería ser abierto a que se pudieran realizar estos debates. Ahora, lo que sí no puede haber es coacción del voto, eso sí no, de eso estamos totalmente en contra, de que a través de los sindicatos se oriente a los trabajadores a votar por una, por otra persona, ¿no? Que es libre, el voto es libre y secreto. Entonces, pero que haya debates está bien, pues que se abran los espacios para los debates de los candidatos, las candidatas, para que la gente esté más informada de por quién votar. Pues ya lo dijo el INE y otras, los sindicatos y otras instituciones que puedan abrir el debate de quienes van a participar. Yo he visto que van a candidatos, candidatas, lo veo en las redes, van a asambleas en un auditorio estudiantil, de académicos,
al aire libre, de sindicatos, a presentarse, a decir cuáles son sus propuestas. Pues si ahí también se da un debate entre uno y otro, pues también está bien que se conozca qué es lo que tiene que ofrecer cada uno en el Poder Judicial. Bien, otra cosa que también han dicho los críticos a la reforma al Poder Judicial, particularmente hablando de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, ahora salieron con la ridiculez de las personas que vienen como observadoras a la elección al Poder Judicial. Pues llegaron a decir lo ridículo es que como va a haber tantos observadores, porque va a haber varias cosas inéditas, entre ellas que es la elección que tiene, una de las elecciones que tiene más observadores internacionales. Ellos dicen, como hay tantos observadores internacionales, pues hay facilidad de que se cometa un fraude electoral. ¿No es lo contrario? Pues particularmente cuando Lorenzo Córdoba estaba en el INE hablaba de la importancia de los observadores electorales. Ahora resulta que como va a haber observadores electorales, pues ya se puede cometer fraude electoral. Bien, ahorita lo vamos a ver cómo lo menciona la presidenta. Estábamos platicando cómo el exsecretario técnico del INE, exsecretario técnico con Lorenzo Córdoba Vianello, cuando estuvo él como consejero presidente del INE, pues bueno, la verdad es que Edmundo Jacobo ya habla de todo, ¿eh? No perder de vista que Edmundo Jacobo, que se ha vuelto pues el comentarista, uno de los comentaristas pues más socorridos en el espacio de Carmen Aristegui, pues habla de todo, ¿eh? Él ha mencionado que el modelo de seguridad de nuestro país se parece al modelo de Nayib Bukele, ha mencionado que tiene la intención de participar en la formación de un nuevo partido político, dice con rostro joven, aunque son los viejos ya conocidos de los partidos rancios. Pues bueno, ahora Edmundo Jacobo valoró, junto con Lorenzo Córdoba, que debido a que va a haber muchos observadores internacionales en la elección judicial, podría cometerse un fraude electoral. A la presidenta le causó mucha risa esto. Así lo dijo esta mañana. El también orador de la Marea Rosa, Lorenzo Córdoba, afirmó que podría tratarse de un esfuerzo, y cito, de fraude electoral por parte de los partidos políticos. O sea, ¿por qué un observador va a promover un fraude? Pues es al revés, ¿no? Los observadores están para garantizar que el desarrollo de la elección sea transparente. Desde las primeras reformas electorales se planteó que hubiera representantes de casilla de los partidos políticos para evitar que hubiera fraude electoral. Pero podemos hacer la historia de cómo en el 88, en el 2006, en el 2012 con la compra de votos, pues, y antes incluso, hay historia de fraudes electorales. Ahora, pues, no participan los partidos políticos en esta elección. Es una elección de personas. Los partidos políticos está prohibido que participen. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el INE en similitud? Pues observadores ciudadanos. ¿Qué tiene eso? O sea, que alguien me explique cómo eso está asociado a un fraude. Al revés, pues supuestamente son ciudadanos interesados en observar que se lleve a cabo bien la votación. Entonces, ¿Lorenzo Córdoba está en contra? Pues sí, él estuvo en contra de la reforma al Poder Judicial. Él no cree que el pueblo de México pueda decidir. Él cree que unos cuantos deciden por el pueblo, nosotros no, y el pueblo de México votó abrumadoramente por nosotros, entre otras cosas porque quería reforma al Poder Judicial, porque esa fue parte de nuestra campaña. No entiendo por qué dicen que los observadores promueven fraude. El día de ayer, lamentablemente, fue asesinada la madre buscadora María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, que fueron asesinados en Tlajomulco, Jalisco. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habla al respecto, principalmente muestra su solidaridad ante este suceso a la familia de las víctimas y por otro lado también menciona la importancia de seguir atendiendo los casos de las madres buscadoras y también incluso hablando
tratándose de la protección, Miguel, porque muchas veces se ven vulneradas ante exponerse al crimen organizado. Vamos a escuchar a la presidenta. Primero, es muy lamentable y nuestra solidaridad a todos los familiares de personas desaparecidas y en particular este trágico acontecimiento. Está hablando la Subsecretaría de Derechos Humanos con la familia, buscándola para poder pues apoyarles en todo lo que requieran, y tiene que investigarse a fondo. No puede haber en un día, no tuvo nada que ver con su labor, que se investigue a fondo. La carta que recibimos, porque nos piden que intervengamos en el caso de Jalisco para que haya justicia, y vamos a estar atentos, y tiene que investigarse realmente a fondo de por qué ocurrió este hecho, si fue por la labor de búsqueda que estaba haciendo o no, pero que sea una investigación a fondo.